Cuando el pueblo de Israel estaba a punto de llegar al otro lado de la tierra prometida, Dios ya les había dado palabra. Dios ya les había prometido la tierra donde fluye leche y miel. Pero había una separación entre la promesa, entre el pueblo, y esa separación era el río Jordán. Era lo último que ellos tenían que atravesar y que ellos tenían que cruzar para llegar hacia lo que Dios les había dado. Y usted ya sabe lo que pasa, lo que el Señor hace con el río Jordán. El río Jordán se divide en las aguas y el pueblo pasa en seco. Pero el libro de los Salmos dice que el Jordán se vuelve atrás. Y se vuelve atrás por el poder y la presencia de Dios para que el pueblo cruce y llegue. El Jordán se constituye un lugar frontera. Y usted sabe que la frontera es el límite de todo territorio. Y podemos poner un ejemplo claro. Aquí en el Valle del Sur de Texas está el río Bravo, el río Grande, que es la separación entre México y Estados Unidos. De aquel lado es México, está el río Grande, y del otro lado, o sea, aquí donde estamos, ya es Estados Unidos de América. Pues así estaba el pueblo de Israel, terminando el desierto, y del otro lado estaba la tierra, pero era necesario cruzar el río Jordán. Muchas veces los Jordanes que tengamos que pasar son Jordanes espirituales para posicionarnos donde Dios nos quiere tener. Y en esta noche el mensaje es: cruzaremos el Jordán porque Dios va con nosotros. Amen. Salmo 114, vamos a empezar a leer la palabra del Señor en el libro de los Salmos 114, y vamos a ver qué nos dice ahí la palabra acerca del Jordán. Jordanes que serán inevitables en nuestra vida, Jordanes que tendremos que cruzar, que tendremos que atravesar. 114 de los Salmos leemos con la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob del pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario e Israel su señorío. El mar lo vio y huyó. El Jordán, mire lo que dice, el Jordán se volvió atrás. Los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás. Vemos ahí al Jordán volviéndose atrás. Oremos, hermanos, por la palabra. Señor, te damos gracias. Hemos alabado tu nombre, hemos adorado, hemos exaltado, magnificado tu santo nombre. Ahora seremos ministrados por tu palabra. Abre mis labios, abre el corazón, los oídos, el entendimiento de tu pueblo, y que tu palabra haga cosas grandes y nos ministres de una manera muy especial en esta noche. Te damos gracias, Padre. Oramos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y en virtud de tu Santo Espíritu. Amén. Amén. Pues el Jordán estaba ahí siendo un lugar frontera, una separación entre el desierto y la tierra prometida. Y cuando vamos a la palabra y recordamos qué hechos gloriosos sucedieron en el Jordán, podemos citar el segundo libro de Reyes, capítulo 5, y recordar a Naamán, que Naamán quería ser sano de su lepra y va a la casa del profeta Eliseo. Y una de las cosas, cuando llega a la casa del profeta Eliseo, el profeta no lo atiende personalmente, sino que envía un criado, envía un mensajero con un mensaje claro, y era: ve y lávate 7 veces en el Jordán. Y Naamán se siente enojado y dice: yo decía para mí que el profeta saldría a recibirme, invocaría el nombre de Dios y pondría su mano y yo sanaría. Y más enojado dice: ¿no son Habana y Farfar, ríos de Damasco, mejores aguas que cualquiera en Israel? Y se va. Pero sus criados, sus consejeros le hablan, lo convencen y lo aconsejan de que vaya al Jordán.
No era Damasco, no era Farfar, no era esos ríos en Damasco, ni Habana, ni Farfar los que iban a hacer la obra en él. Dios algo quería hacer con Naamán en el Jordán. No solo quería limpiarlo, no solo quería sanarlo, sino quería trabajar en él algo, su carácter, su orgullo, su obediencia. Y usted ya sabe lo que sucede. Se sumerge 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces en el Jordán, y la 7ª vez que viene para afuera, viene limpio. Le era necesario ir al Jordán. ¿Cuál será su Jordán, mi hermano o mi hermana, que usted tenga que pasar para llegar a su sanidad? Usted necesita cruzar un Jordán, y necesita hacerlo con fe. Necesita hacerlo con convicción y con certeza de que Dios va con nosotros. A lo mejor el Jordán que necesita llegar para su estatus legal, hay que cruzar el Jordán, y muchas veces estamos con miedo ahí, esperando que el Jordán se vuelva atrás, pero somos nosotros quienes volvemos atrás muchas veces. Y mira, nosotros como familia, cómo nos tocó cruzar el Jordán. Cuando hicimos el Jordán para la entrevista, para la cita de visa, cuando hicimos la cita, la hicimos en abril de 2024 y nos dejaron la cita hasta noviembre de 2025. Años, 7 meses esperando, pero haciéndolo pacientemente y confiando en el Señor. Y el año pasado que andaba aquí predicando la palabra unos días, me llama mi esposa y yo atiendo la llamada y me dijo: amor, me dijo, mi Señor, una hermana me soñó y tuvo un sueño de que yo estaba embarazada, me dijo. Santo, le dije. Pero dice la hermana que no necesariamente va a ser un bebé, sino que es una bendición de Dios, y Dios le hizo sentir de que antes que finalice el año nosotros tenemos una entrevista, una cita, y que Dios va a abrir la puerta. Y fíjese que nadie sabía, solo Dios y nosotros 4 como familia. Pues agarremos esa palabra, le dije yo, oremos. Y Dios siguió confirmando por medio de otros siervos, Dios siguió confirmando. Pero nosotros también, para cruzar ese Jordán que nos tocaba, lo hicimos y nos preparamos, en primer lugar espiritualmente, pero también material y físicamente nos preparamos. Y una de las cosas que nos preparábamos y que orábamos al Señor, citando la palabra, Proverbios 3, tu palabra dice, Señor, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Al Jordán, al cruzar ese Jordán que nos toca como familia, tu palabra dice, nunca se aparten de tu boca de la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Aleluya. Pero también nos preparamos materialmente con un expediente que llevábamos allá a la embajada en Guatemala. Llevábamos todo ahí, certificados, cartas, requisitos. Solo el certificado del Chucho faltó de ahí. Todo lo demás lo llevábamos ahí. Y una de las cosas que yo le dije a mi familia, los aconsejé también: miren, cuando pasemos a la ventanilla, miren al cónsul directo a los ojos y sean amables, sonrían, les dije yo. Y fue lo primero que hicieron. Cuando la cónsul nos llamó, buenos días, adelante, ellos, buenos días. Y la cónsul, ¿cómo están? ¿Y qué están haciendo? Y ellos seguían así. Y yo los vi, ni a mí me sonríen así, dije yo. Y estando ya ahí en la línea, en la fila, en la cola, a punto de cruzar el Jordán, viendo tantas situaciones que pasaban alrededor, viendo que en aquella ventanilla las personas solo duraban 10, 15, 20 segundos y ya iban para afuera con una respuesta negativa. Mire lo que hace el enemigo: quiere que nosotros nos distraigamos al cruzar el Jordán. Y fue lo que pasó con Pedro. Cuando dejó de ver a Jesús, empezó a hundirse en las aguas. Y el escritor a los Hebreos aconseja en el capítulo 12, puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Que nos enfoquemos en lo que Dios tiene para nosotros, pues empezamos a avanzar y a caminar ese Jordán.
Y ni nos pidieron mayor cosa. Lo único que nos pidieron fue el acta de nacimiento o el certificado de los niños. Y son sus hijos, dijo la cónsul. Sí, le dije yo, hechos en Guatemala. Y empezó a ver el certificado, los pasaportes. Nos vio a nosotros, vio las fotos de los pasaportes y el certificado. Ha de haber dicho, qué niños tan lindos, y ellos dos very ugly. Pero ahí estábamos con seguridad y con la certeza cruzando ese Jordán. Y después terminamos de cruzar el Jordán y salimos en victoria. Salimos en victoria. Ya estando afuera de la embajada, me dice mi esposa, Dios me escuchó, me dijo, amén, le dije yo. Porque en las últimas semanas que estábamos orando de madrugada, ella en su mente oraba, cosa que no es normal. Ella ora, cita la palabra, abre su boca, y yo mirando que estaba orando en su mente, ¿será que no se durmió?, decía yo. Y después me confesó porque era. ¿Sabes por qué oraba en mi mente? Porque yo le pedí a Dios que a mí no me preguntaran nada, solo a ti, me dijo. Y oraba en mi mente para que tú no supieras, me dijo. Y mire, y cruzamos el Jordán. Puede que su Jordán sea otro, mi hermano, tenga otro nombre. Los Jordanes que cruzará mi hermano Marcos no son los mismos Jordanes que cruzaré yo, ni que cruzará mi hermano Mardoqueo. Pero aquí la palabra dice que el Jordán se vuelve atrás. Es decir, cuando nosotros nos toque cruzar el Jordán que sea, tengamos la seguridad que Dios va con nosotros, porque Jesús da una promesa antes de ser ascendido al cielo. Le dice a sus discípulos, y no solo a ellos, sino a las generaciones que vendrían atrás, y ahí estamos nosotros también incluidos. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y cruzar el Jordán muchas veces se hace pesado. El profeta Jeremías lo dice en el capítulo 12 y verso 5. Si te cansaste corriendo con los de a pie, ¿qué será con los de a caballo? O si en tierra de paz no estaba seguro, ¿qué pasará con la espesura del Jordán? Dice el profeta Jeremías. Porque cruzar el Jordán muchas veces no es el Jordán quien retrocede, si somos nosotros por la inseguridad, por el miedo, por la duda, y nosotros volvemos atrás en vez que el Jordán vuelva atrás. Por eso hay que quitar la piedra de la duda, la piedra de la negatividad. Esas son espirituales, mis hermanos, son actitudes que nosotros tenemos que tener. Y fue una de las órdenes que Jesús dio cuando llegó allá a Betania. Estaba en la casa de Lázaro, de Marta y de María, y Jesús dijo, quitad la piedra. Y después que la piedra fue quitada, dijo, Lázaro, ven fuera. Hay piedras de la duda, de la negatividad, hasta piedra del enojo hay. Pero cuando el pueblo de Israel está a punto de pasar, el libro de Josué capítulo 3 verso 17 dice que primero pasa el arca, después van los sacerdotes y las aguas del Jordán se dividen y el pueblo de Israel pasó en seco, dice la palabra. Ahora el arca no es física. Ahora no llevará usted el arca de una manera física, ni tampoco irá a un río físicamente o geográficamente a cruzarlo. Ahora los Jordanes son espirituales, pero el arca también es espiritual, porque la presencia está dentro de nosotros y somos portadores de la presencia de Dios. Entonces el río Jordán pasa el arca, pasan los sacerdotes, que la presencia de Dios irá con nosotros al cruzar el Jordán. Y por eso Dios nos recuerda que esta noche cruzaremos el Jordán, porque Dios va con nosotros. Hay muchos Jordanes que cruzar. Para los jóvenes y las señoritas, hasta el Jordán de la soltería hay que cruzarlo. Por eso yo aquí hoy que está mi esposa les puedo decir más o menos cómo lo crucé para llegar a ella. Fíjese que ella estaba en una situación tenía un problemita ahí, nada serio, pero ya ella estaba asistiendo, congregándose. ¿Y cómo son ahora los métodos de enamoramiento? Todo empezó con un hola, Dios te bendiga en Facebook.
Y le pregunté cómo está y me contó su problema. ¿Y sabe cómo le empecé a llegar yo a ella? Con la palabra, que espiritual, que bíblico. Y le dije, tranquila, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28 le dije. Eso creo que le gustó. Y nos seguimos conociendo, nos hicimos novios, nos casamos, tuvimos 2 hermosos hijos y vivieron muy felices para siempre. Por eso yo desde que estaba en Guatemala y hablé con Pastor Willy, me dijo, estamos de aniversario con mi esposa, 50 años. Me dijo, wow, 50 años, dije yo, qué paciencia, qué aguante, dije yo, que Dios los bendiga. Y qué ejemplo, mis hermanos, 50 años. Pero entonces hasta el Jordán de la soltería hay que cruzar, y ya le di ahí unos tips a los jóvenes y a las señoritas. Pero espere, señorita, que se acerque con usted el hermano, porque ahora las cosas van al revés. Las señoritas de ahí se ponen vacantes, se ponen aquí. Espere que le hable el hermano Luis. Ustedes dicen aquí el brother Lois. Allá en Guatemala, vos Huicho, le dicen. Pues fíjense que cuando el pueblo pasa el arca, pasan los sacerdotes, ellos empiezan a cruzar. El Jordán se abre y ellos cruzan en seco. Y después de que ellos cruzan en seco, Dios les da una orden. Y la orden que Dios les da a ellos, la orden que Dios les dice, cuando pasen el Jordán, van a poner 12 piedras, una piedra por cada tribu de los hijos de Israel. Y esas piedras les recordarán, serán como un monumento conmemorativo de que ustedes cruzaron el Jordán. Josué 4:5 dice, y les dijo Josué, pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras?, les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras, mire, servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Esas piedras iban a ser un recordatorio de la fidelidad de Dios y de lo que Dios hizo con ellos. Por eso Dios deja cosas grandes y que miramos y que también practicamos para recordar las maravillas y la bondad de Dios. Una de ellas es el arco iris en el cielo, en las nubes. Usted lo ve y recuerda el pacto que hizo Dios con Noé: no destruiré más al hombre con diluvio o con agua. Podemos recordar el participar de la mesa del Señor. Jesús lo dijo: haced esto en memoria de mí hasta que venga. Al comer el pan, al tomar el jugo, recordamos el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario para darnos vida, para darnos salvación y para darnos esperanza. Aleluya. Pero aquí en el Jordán, les dice Dios, a la mitad del Jordán traerán 12 piedras, una por cada tribu, 12 tribus de Israel. Y cuando los niños, los más pequeños, pregunten qué significan esto, ustedes hablarán de lo que pasó, de cómo el Jordán se abrió y que ustedes cruzaron. Y eso es los testimonios que hemos de dar cuando crucemos el Jordán. Por eso yo le decía a mi familia, le decía a nuestros hijos, al estar aquí es un recordatorio de la fidelidad y de la bondad de Dios. Y se los digo a ustedes también, todos los que estamos aquí podemos estar aquí por la fidelidad y la bondad y el amor de Dios.
Y al estar aquí, no solo me limito a decir en esta nación a la que amamos, oramos y bendecimos por ella, pero vamos más allá de eso. Al estar aquí en esta casa y poder congregarnos y recibir palabra de Dios, al estar aquí en el reino de los cielos, al estar aquí en el evangelio, porque hemos sido trasladados del reino de las tinieblas a su luz admirable, y ahora estamos sentados en lugares celestiales. Entonces todos tenemos testimonios de los Jordanes que hemos cruzado, de cómo el Señor nos ha permitido cruzar en seco hacia el otro lado. Y hablábamos ahí con el hermano Mardoqueo también unos momentos, y él me decía: yo tengo ahí una notificación, una carta que guardo como recuerdo, pero también como testimonio, pensaba yo, de lo que Dios hizo con él. Y esa notificación, esa carta, es un recordatorio de la fidelidad y de la bondad de Dios, y no solo para él, sino para los que escuchan ese testimonio. Pero todo eso y todos nosotros también tenemos recordatorios de la fidelidad de Dios. Este 2026, apenas un mes, hemos visto la bondad de Dios, pero podemos irnos más atrás, el 25, el 24, el 23, y en cada uno de ellos podemos hablar y podemos tener un recordatorio de la fidelidad de Dios y testificar a tal punto de decir: hoy, enero 21 del 2026, decimos confiadamente: Ebenecer, Ebenecer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Entonces el pueblo empieza a avanzar y Dios les da esa orden: pondrán 12 piedras que serán testimonio, recordatorio, un monumento conmemorativo de lo que Dios hizo. Por eso no tengamos miedo en avanzar, no tengamos miedo en cruzar esos Jordanes. Se llame como se llame hoy, los Jordanes, como le decía, son espirituales, pero cruzaremos el Jordán porque Dios va con nosotros. Amén. Tiempos difíciles se viven a nivel mundial, no solo aquí, a nivel mundial. Guatemala se está viviendo un tiempo difícil, los que siguen las noticias de cerca. Un acontecimiento violento, un acontecimiento que ha alborotado el país. Y cada nación y en cada lugar y en cada punto que nosotros podemos ver, se están viendo y viviendo tiempos difíciles. Nosotros mismos en carne propia a lo mejor hemos experimentado y hemos vivido tiempos difíciles. Pero si el Jordán se abrió y se volvió atrás para el pueblo de Israel, también lo hará para la iglesia de Cristo, porque para el Señor el tiempo de los milagros sigue estando presente. Y si Dios lo hizo con su pueblo, lo hará con nosotros, porque Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Y se abrió el Jordán. Se abrió el Jordán. Se abrió el Jordán para el pueblo de Israel. Cuando vemos otro hecho glorioso en la palabra, con Jesús, mis hermanos, los cielos se abren, estando ahí en el Jordán. Se le abren los cielos. Naamán, es necesario llegar al Jordán. Mire qué glorioso lo que pasa con Jesús, qué glorioso lo que pasa con Jesús allá en el Jordán. Está Juan el Bautista, está Jesús y está el río Jordán. Y dice la palabra citada en el Evangelio a Mateo capítulo 3, verso 16, 17. Luego que Jesús es llevado a las aguas, sube, y cuando sube los cielos se abren. Qué glorioso, los cielos se abren y ve al Espíritu de Dios descender como paloma sobre él. Y en los cielos se oye una gran voz que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mire qué glorioso, los cielos se abren, se abrirán los cielos en el Jordán a nuestro favor, porque Dios ha prometido estar con nosotros. Y cuando tenemos esa certeza,
esa fe, esa confianza de que estamos frente al Jordán, pero tenemos la confianza y la garantía que en quien hemos confiado no nos avergonzará, porque el libro de los Salmos 125 dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Así como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así está Jehová alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Entonces, al cruzar el Jordán, mi hermano, con la confianza, con certeza de que Dios va con nosotros. Dios ha estado con nosotros, Dios seguirá con nosotros y cruzaremos el Jordán porque Dios va con nosotros. Y hay un canto muy especial que habla que cuando estemos frente al Jordán, Dios abrirá camino. Él va al frente abriendo camino. ¿Quieren escuchar ese canto, mi hermano? Cuando estemos frente al Jordán, Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas, manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar, y Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día, levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios y alaba a Dios. Aleluya. Así que, mis hermanos, cruzaremos el Jordán porque Dios va con nosotros. Y después de haberlo cruzado, testificaremos. Y habrá ahí algo conmemorativo, recordando la misericordia, la bondad, pero sobre todo el poder de Dios. Una bendición estar aquí con ustedes. Reciban saludos de nuestra iglesia, de nuestros padres. ¿Y cuántos envían saludos también? A Guatemala, al hermano de la Cashnita, a la ovejona, a los otros 6 corderitos y a los otros 6 mini corderitos. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Una bendición ver a mi hermana pastora, Vero, que Dios la bendiga, a toda la familia pastoral, y que la paz de Dios vaya con todos nosotros y que la palabra haga lo que el Señor tiene planeado para su pueblo, para su iglesia, para su heredad. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.